Buen día. En esta ocasión vamos a ver cómo montar un circuito relacionado con el empleo de un capacitor. En la figura podemos observar que el circuito indica que se tiene una fuente de poder. Aquí se tiene una resistencia. Si le damos continuidad a esta parte del circuito, vemos que indica que se conecta un capacitor con su lado negativo, positivo y termina el circuito. Esta parte superior es la que nos indica cómo funcionaría la parte de carga de nuestro capacitor. Esto es un circuito que no nos indica si está funcionando o no, simplemente lo conectaríamos. Para poder saber si vamos a tener voltaje almacenado en nuestro capacitor, añadimos la parte del voltímetro hacia los polos negativo y positivo del capacitor, y esto nos indicaría qué tanta carga se va teniendo. Una vez que nuestro capacitor llegue a su máximo almacenamiento de energía, se procede a desconectar nuestra fuente de poder y tendríamos disponible nuestro capacitor con energía. La parte de abajo es otro circuito en donde a partir de la pata negativa del capacitor se desprende un conductor, tenemos un conector, un apagador, una resistencia, se coloca un LED y se cierra el circuito. Anteriormente ya se había trabajado con el ensamblaje, el armado de un circuito para prender un foco LED. Hay que recordar que teníamos nuestra fuente de poder, nuestro lado negativo llega hacia la resistencia, el switch, el apagador, o también le decimos en este caso botón push, es el modelo de este apagador, se completa el circuito y se cierra. Esta parte que tenemos armada en el protoboard es el equivalente a esta parte del circuito. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de esta parte que ya tenemos ensamblada para completar la otra. Primero observamos que se tiene marcada una resistencia. Vamos a verificar la resistencia que está previa a nuestro LED. Tiene una resistencia nominal de 320 ohms. En lugar de conectarla directamente al lado negativo, lo vamos a colocar en una pista, en una fila hacia arriba. En este caso vamos a conectar en la fila 20. Y sabemos que nuestra resistencia R2 es igual a 320 ohms. Es indistinto si el apagador está antes o después de la resistencia. Simplemente hay que recordar que el apagador, en este caso el botón push, cierra el circuito y es indistinto si está antes o después. El capacitor tiene una forma circular, tiene una banda blanca o gris que contraste con el resto de la pieza, y esa es nuestra pata negativa o el polo negativo. Esta la vamos a conectar igual a la misma fila de la resistencia, que es la 20, y vamos a dejar una pata de un lado de la franja de las 5 columnas de la izquierda y otra franja del lado de las 5 columnas de la derecha, de manera que quede conectado nuestro lado negativo del capacitor
con la resistencia. Vamos a cerrar el circuito del capacitor del lado primero el lado negativo, hacia el lado negativo, y posteriormente el lado positivo con el lado positivo. Aquí se nos dificulta un poco si el cable no está bien estirado. Ahora, para conectar la parte del voltímetro, colocamos un cable del lado izquierdo, que es el negativo, del lado derecho, que es el positivo. ¿Sí? Si nosotros aquí tenemos conectada la fuente de poder, tendríamos directamente nuestra carga desde la fuente hasta nuestro capacitor. Para que podamos observar, para que podamos medir la carga de este capacitor, le vamos a colocar en esta posición desde la parte negativa a la pata negativa del capacitor una resistencia para que la carga sea más lenta y la podamos medir. En este caso tenemos una resistencia nominal de 10 kilo ohms. La colocamos entre la pata negativa del capacitor y el polo negativo de nuestra fuente de poder. En estas dos puntas, en estos dos cables que nos quedan, vamos a colocar nuestro voltímetro. Ahí se ve que ya está cargado a 11.28 volts. Voy a desconectar mi fuente de poder. Vemos que el capacitor todavía muestra, o más bien el voltímetro muestra que nuestro capacitor tiene carga, y apachurro el botón. Como vemos, cuando yo presiono el botón push, se ve un destello de luz y va cayendo el voltaje disponible en el capacitor. Ahora, yo voy a cargar nuevamente con nuestros polos y vemos cómo empieza a subir el voltaje. Va a llegar un momento en donde ya no va a cargar más. Hay que tomar en cuenta que hay pérdidas de energía, hay pérdidas en las conexiones, en este caso de las pistas del protoboard, hay pérdidas en la calidad de la soldadura, y si los cables se van deteriorando, se van oxidando, pues se van teniendo pérdidas. Este sería nuestro circuito armado en el protoboard. En una siguiente presentación vamos a crear ya nuestro circuito de manera definitiva, haciendo uso de la soldadura.